Bueno, buenos días a todas y a todos. Como siempre, muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Consejo de Gobierno que es verdad que desde el punto de vista administrativo ha sido bastante leve, pero que yo creo que tiene también algún componente político del que podemos comentar algunas cuestiones. Empezaré por algunos de los asuntos de relevancia que hemos aprobado. El primero de ellos es el decreto del Gobierno de Aragón por el que se modifica parcialmente el decreto 110/2014 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, al que haré referencia en un momento. Hay dos acuerdos a los que me quiero referir también por la importancia que tienen en el territorio. Uno de ellos es el acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba una adenda al texto del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa de Política Territorial en el año 2016 y otro acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la adenda al texto del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel para la ejecución de actuaciones incluidas en el Programa de Política Territorial en el año 2016. Sobre esto hemos hablado en otros consejos de Gobierno, pero en todo caso les diré lo siguiente. Las modificaciones que se han hecho al texto que ya aprobó el Consejo de Gobierno, en el caso de la adenda del Ayuntamiento de Teruel, implican dos cuestiones. La primera de ellas hace referencia a la fecha de justificación de las obras contenidas en ese convenio. El convenio establecía que la fecha límite para justificar las inversiones era el 18 de noviembre del 2016 y ahora pasa a ser hasta el día 2 de diciembre del año 2016. Las obras que definitivamente va a hacer, las inversiones que va a hacer el Ayuntamiento de Teruel son el asfaltado de las calles Rambla de San Julián, calle San Damián San León, calle Ronda de Toledo, Agustina de Aragón, Ronda del Parque, etcétera, etcétera, con un presupuesto de 243.750 euros y una aportación de la DGA de 243.750. Asimismo, la redacción del proyecto de asfaltado de calles de Teruel, anualidad 2016, con un presupuesto de actuación de 6.050 euros y una aportación, la misma aportación del Gobierno de Aragón. El suministro inmobiliario urbano, papeleras y bancos, por un importe de 11.637 euros, con la misma aportación del Gobierno de Aragón. Suministro de diversos juegos infantiles y aparatos biosaludables para la zona verde sita en las calles Palmira Pla y Jerónimo Soriano, por importe de 6.233 euros. El recauchutado de pavimento de seguridad en diversas áreas infantiles por importe de 15.739 euros y la adecuación del solar municipal para su destino a área de esparcimiento en las calles Valparaíso y Bajo los Arcos por importe de 14.253 euros. En total, unas inversiones de 304.792 euros. Y respecto a la adenda que hemos aprobado relativa al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, definitivamente las actuaciones que va a realizar el Ayuntamiento son las siguientes. La sustitución de las redes y pavimentación de la calle Sancho Ramírez con un presupuesto de 216.590 euros y una aportación del Gobierno de Aragón de 206.000 euros. La construcción del aliviadero en la rotonda de la avenida de Monegros con un presupuesto y la misma aportación de 187.594 euros. El proyecto de renovación de arrasantes y drenajes en la calle Sena y en la calle Balsas del Chirín por un importe de 72.568 euros. Las instalaciones de hidrantes en las calles Algascar, Ingeniero Susín e Ingeniero Pano, 53.932 euros. La construcción de un escenario al aire libre en el solar de la calle Calatayud por 38.873 euros y el proyecto de modificación de la rotonda sobre el río Isuela en el Paseo Ramón y Cajal por importe de 45.167 euros. En total, un presupuesto de actuación de 614.727 euros y una aportación del Gobierno de Aragón de 600.000 euros. He querido ser prolijo en estas actuaciones porque creo que pueden ser de interés precisamente para los dos territorios, tanto para Teruel como para Huesca. Respecto al decreto que hemos aprobado, como saben ustedes, el Gobierno de Aragón asumió las competencias en materia de justicia el día 1 de enero del 2008
y la prestación de la asistencia jurídica gratuita se gestionaba por la comunidad autónoma aplicando subsidiariamente la normativa estatal. Lo que se venía haciendo era actualizar las bases económicas de la indemnización por las actuaciones profesionales de abogados y procuradores mediante una formalización de convenios con los distintos colegios, pero enseguida se puso de manifiesto la necesidad de disponer de unas normas que regularan las actuaciones administrativas que se tenían que desarrollar por la Administración autonómica. Y eso dio lugar a la aprobación de un decreto en el año 14, por el que se aprobaba un reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ese es el decreto que se encuentra actualmente vigente. Por lo tanto, hemos tenido prácticamente un año de vigencia de ese decreto y de la experiencia en su aplicación ha resultado conveniente iniciar una tramitación para modificar parte de su contenido, introduciendo novedades para fundamentalmente agilizar el procedimiento por el que se determina la indemnización a los letrados de turno de guardia y las justificaciones y los pagos de la subvención a los colegios, solucionando los problemas que se han venido observando durante este año de vigencia. Esto lo hemos hecho a través de un proceloso trabajo que ha durado más de un año, constituyendo un grupo de trabajo con los colegios de abogados y de procuradores, con los que se negoció precisamente este régimen de turno de guardia, la compensación económica por los gastos de infraestructura que tenían que percibir los colegios y el análisis del catálogo de referencia y de bases de compensación económica para adaptarlo a las nuevas reformas procesales y al contenido real de la prestación por los propios profesionales. ¿Cuáles han sido las modificaciones principales que hemos acometido? En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido incorporar al decreto las modificaciones reguladas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se hizo en el año 2015. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido introducir el contenido del acuerdo de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, que aprobó una proposición no de ley sobre participación de los servicios sociales de la comunidad autónoma en los expedientes de solicitud de justicia gratuita. A la vez también, y a instancias del Instituto Aragonés de la Mujer, hemos introducido medidas de coordinación con los colegios de abogados y procuradores en materia de violencia de género. En tercer lugar, por las dificultades, como les decía antes, que se han planteado hasta la fecha en la prestación de estos servicios de turno de guardia, de asistencia al detenido preso y a las víctimas de violencia de género, las actuaciones profesionales de defensa y representación de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales y también los gastos de funcionamiento de los propios colegios hacen que se acometan una serie de reformas que yo las voy a resumir en tres fundamentalmente. En primer lugar, se establece un nuevo régimen de turno de guardia que prevé su prestación por los abogados en régimen diario en lo que son las capitales de provincia y en un régimen semanal en el resto de los partidos judiciales. En segundo lugar, la otra gran reforma se refiere a los gastos de funcionamiento e infraestructura de los colegios de abogados y procuradores y su justificación. Se modifica el régimen previsto en el decreto vigente, sustituyéndose la compensación económica que se establecía en una cantidad fija por cada uno de los expedientes, que estaba fijada en 40,42 euros, por una cantidad que resulte de aplicar al total liquidado en cada trimestre por la realización de esos turnos de guardia y por las actuaciones profesionales en los turnos de oficio, los porcentajes que se establecen según una serie de tramos mediante una liquidación trimestral con la previsión de anticipos mensuales de una cantidad estimada anualmente en base al importe de las liquidaciones practicadas por estos conceptos en el último ejercicio liquidado. Para una cierta comprensión, en definitiva, estábamos pagando 42 euros por cada uno de los expedientes de justicia gratuita que tramitaban los colegios de abogados. Ese sistema se ha cambiado por una serie de porcentajes que se establecen en unos tramos determinados. Es decir, cuando se justifiquen a partir de 100.000 euros, recibirán un porcentaje determinado. Cuando sean más de esos 100.000 euros, en función de tres tramos que se han prefijado, pues el porcentaje que cobrarán será diferente. Reitero que esta fórmula ha estado negociada y pactada con los colegios, tanto de abogados como de procuradores.
Y la tercera modificación o la tercera reforma se refiere al régimen de subvención por actuaciones profesionales de defensa y de representación, donde lo único que se hace es modificarse los módulos para adaptarlos a las últimas reformas procesales. Finalmente, la cuarta modificación sustancial se refiere a los costes de las actuaciones periciales en los supuestos de concesión del beneficio de justicia gratuita, donde se regula la prestación de ese servicio por peritos dependientes de la Administración pública, y también se regulan los supuestos y los requisitos para la designación y pago a peritos privados. Por lo tanto, reitero brevemente, turno de guardia se ha modificado, régimen diario en las capitales de provincia y semanales en el resto de partidos judiciales, los gastos de funcionamiento de infraestructura y justificación se pasa de una cantidad fija de 40,42 euros por unos tramos en función de las percepciones brutas que justifiquen los propios colegios. Se modifica también los módulos de las actuaciones profesionales de defensa y representación y se regulan, como digo, también las actuaciones periciales tanto de los peritos públicos como de los peritos privados. Esas es, en resumen, las modificaciones que planteamos en este decreto. Y, finalmente, quería comentarles también que el Consejo de Gobierno ha escuchado un informe sobre las inversiones del sector público empresarial y fundacional del Estado en las comunidades autónomas, en este caso en nuestra comunidad autónoma en Aragón, que tiene algunas conclusiones que creo que pueden ser de interés para la ciudadanía. Conocen ustedes que en los presupuestos generales del año 2016 la inversión en el sector público empresarial y fundacional ascendía a 13.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas. De esos 13.000 millones totales de inversión, el 62% corresponde al sector público empresarial y fundacional, el 62%, es decir, estamos hablando en torno a 8.000 millones. Bueno, pues lo que destaca este informe, que se refiere al primer semestre del año 16, es que la ejecución, por ejemplo, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SEITSA, que preveía más de 55 millones de euros de inversión para Aragón, durante ese primer semestre del año ha ejecutado una cantidad que supone el 0,2%, es decir, 119.000 euros. En el caso de Renfe Operadora, que había presupuestado para Aragón 27.144.000 euros, la cantidad ejecutada durante este primer semestre ha sido todavía más insignificante, el 0,007%, es decir, 1.860 euros. La inversión prevista por Adif Alta Velocidad era de 13.460.000 euros previstos inicialmente y su ejecución en ese primer trimestre supone el 0,2%, es decir, 30.860 euros. Eso supone que Aragón está prácticamente de las comunidades autónomas, solo hay Extremadura, Castilla-La Mancha, donde se ha invertido un menor porcentaje. El porcentaje global de las inversiones en Aragón sería del 9,5%, con una inversión total de 16.753.000 euros. Hemos querido valorar esto porque, como ustedes conocen, el presidente del Gobierno remitió el viernes una carta al presidente del Gobierno de España en la que se le solicitaba urgentemente que se convocara la comisión bilateral, donde, entre otras cosas, evidentemente, tenemos que hablar de las inversiones del Gobierno de España en Aragón, que, como este pequeño informe o con estos pequeños datos que yo les he dado, podemos sacar la conclusión de que es una inversión ínfima, prácticamente inexistente y difícilmente tolerable para una comunidad autónoma y para el Gobierno que la representa, que hace, desde luego, del desarrollo de sus infraestructuras uno de sus ejes vertebradores. El éxito o no de la logística depende de que tengamos buenas comunicaciones, pero el éxito o no que tengamos en las políticas de lucha contra la despoblación dependen en gran medida también de que nos dotemos de buenas comunicaciones, que, en definitiva, el crecimiento económico de una comunidad autónoma depende en gran medida también de las infraestructuras o de la modernización de las infraestructuras en cada una de las comunidades autónomas. Y, lamentablemente, tenemos que decir que si durante 4 años no
ha habido prácticamente inversiones y, por lo tanto, han sido en esta materia 4 años prácticamente perdidos, tenemos que decir que la continuación de esos desastrosos 4 años es el año 2016, reitero, en lo que se refiere al primer semestre. Pero, desde luego, no creo que las cifras finales que tenemos oportunidad de verlas seguramente en el mes de enero o en el mes de febrero del próximo año, mejoren mucho lo que yo les acabo de decir. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que el Gobierno de la Nación asuma eso que hemos llamado nosotros la deuda histórica, que en materia de inversiones es una deuda que se va acumulando cada año y que, desde luego, el Gobierno de Aragón no solamente no se va a conformar con estas cifras casi ridículas, sino que va a reivindicar con toda la fuerza de la que sea posible que las inversiones que se presupuesten para Aragón se ejecuten en cada uno de los ejercicios. Así que yo esto es lo que les quería comentar y creo que, como será muy interesante escucharles a ustedes, me someto a sus preguntas. Sí, es que con tanta cifra, el porcentaje que ha dado total de inversiones del 9,5% ha sido este año o en los 4 años. No. Estoy hablando del primer semestre del año 2016 y estoy hablando de que toda la inversión prevista del Gobierno en España era de 13.000 millones. Lo que supone la inversión del sector público empresarial son 8.000 millones en toda España, ¿de acuerdo? De esos 8.000 millones, a Aragón le corresponderían 176 y de esos 176 se han ejecutado 16 millones. Esos 16 millones, 753.000. Eso supone el 9,5% de inversión y nos deja en la antepenúltima comunidad autónoma donde se ha invertido menos de todas las comunidades autónomas de España. No, solamente hemos visto las del sector público empresarial. No tenemos. Ese es un informe que lo hace el propio Estado. Sí. Los datos están sacados del propio Estado. Pues no, pero ahora mismo tendría que saberme yo los presupuestos generales del Estado para saber exactamente a qué obras. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que después lo podemos ver, porque es cogernos los presupuestos y ver qué obras eran las que estaban presupuestadas. Pero se me ocurre la obra que ha licitado, por ejemplo, una de las obras que ha licitado el Estado y que creo que no se ha ejecutado prácticamente nada, es la de la 232 en los tramos de Zaragoza. Eso es fomento, efectivamente, no son sociedades. Es que SEITSA, yo no sé exactamente cuáles eran las obras que tenía que ejecutar en Aragón, pero reitero, lo podemos coger los presupuestos después y os pasamos la información. No, todavía no. Hay que tener en cuenta que la carta se envió el viernes, por lo tanto, yo creo que es muy temprano todavía. Bueno, nosotros reiteramos lo que venimos diciendo desde hace algunos días. En primer lugar, nosotros seguimos diciendo y seguimos emplazando a las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Lambán y que firmaron además los acuerdos del día 13 de septiembre al cumplimiento de ese pacto de legislatura y al cumplimiento de esos acuerdos del día 13 de septiembre. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a volver a reiterar el emplazamiento a estas fuerzas políticas para sentarnos a empezar a negociar los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2017. Es verdad que la excusa que ponen es que el Partido Socialista ha abierto la puerta a que en Madrid gobernase el señor Rajoy. Nosotros saben que tenemos otra visión completamente diferente. Si hoy no hay un gobierno presidido por el Partido Socialista en España, es una responsabilidad única y exclusiva de Podemos, que votó con el Partido Popular contra el candidato Pedro Sánchez que había propuesto el Partido Socialista. Esos son hechos, esos son realidades absolutamente indiscutibles y, por lo tanto, ahí tenemos una diferencia. Pero siempre hemos dicho que el fracaso que ha existido
para formar un gobierno de izquierdas en España no puede entorpecer lo que es una realidad en Aragón, y es que 4 fuerzas políticas de izquierda tienen una mayoría suficiente para hacer un gobierno como se ha demostrado con esos acuerdos de investidura. Y, por lo tanto, es una excusa decir que se ha abierto el gobierno de la derecha en Madrid para entorpecer los pactos de la izquierda en Aragón. En Aragón puede haber un gobierno de izquierdas, puede haberlo, lo hay de hecho, y se puede aprobar un presupuesto con el apoyo de los partidos políticos de izquierdas. Y, por lo tanto, quien no sea capaz de arrimar el hombro para sacar esos presupuestos tendrá que responder ante la ciudadanía. Pero les tengo que decir también otra cosa, porque este empecinamiento que tiene Podemos de no sentarse a hablar de los presupuestos de la comunidad autónoma nos sorprende que no sea igual en el resto de España. En el resto de comunidades, en estos momentos, Podemos está empezando a hablar con los distintos representantes del Partido Socialista para aprobar esos presupuestos. Así sucede en Valencia, donde ya han presentado el presupuesto con el acuerdo de Compromís. Así sucede en Castilla, donde están en una negociación previa, aun a pesar de que los 2 diputados de Podemos habían dicho que no daban su apoyo al presidente de Castilla-La Mancha y, sin embargo, están en una negociación previa de los presupuestos. Así sucede también en Baleares, donde se han presentado ya unos presupuestos con el apoyo de Podemos. Por lo tanto, si en estas comunidades autónomas no ha habido ningún problema para sentarse a hablar y elaborar unos presupuestos, ¿por qué? O con excusa de que Podemos Aragón, el señor Echenique, se niega rotundamente a hablar con el Partido Socialista. Reitero, hacemos un llamamiento, lo hago desde aquí, un emplazamiento a que se sienten en una mesa a hablar. Hablar nunca ocasiona ningún problema. Hablar es algo que nos exigen los ciudadanos a las fuerzas políticas. Y, desde luego, echar por tierra un acuerdo de izquierdas en una comunidad donde los números dan mayoría me parece un error del que, reitero, tendrán que dar cuenta a la ciudadanía. En todo caso, nosotros, en muy breve espacio de tiempo, vamos a llamar a estas fuerzas políticas para que se sienten. Y a partir de ahí tienen que saber que, si no se quieren sentar o si se niegan rotundamente a negociar los presupuestos, el Gobierno, en su momento, presentará esos presupuestos a las Cortes de Aragón. ¿Y cuál será ese momento? Porque parece que no se van a sentar a negociar previamente, pero sí negociarían a través de las enmiendas y que se quedarán. El Gobierno estaría dispuesto, antes de Navidad, a presentar ese proyecto de presupuesto en las Cortes. Es verdad que eso solo tiene un condicionante, y siempre lo hemos dicho también, y es que será muy difícil que podamos presentar esos presupuestos si no se aprueban unos presupuestos en el ámbito del Estado. Lo hemos dicho reiteradamente, y ese sí que es uno de los condicionantes que tenemos. Pero la voluntad del Ejecutivo, la voluntad del Gobierno es presentar antes de Navidad los presupuestos en las Cortes de Aragón. ¿Qué plazos han dado de límite para intentar negociar previamente a la presentación del borrador en las Cortes con sus aliados de izquierda? Bueno, pues nosotros... Sí, no nos hemos dado plazo, pero tiene que ser un plazo rápido, y por eso nosotros nos vamos a dirigir esta semana a los grupos para que se sienten inmediatamente con el Grupo Parlamentario Socialista y que se sienten también con el Grupo de Chunta Aragonesista para negociar esos presupuestos. Por lo tanto, el plazo tiene que ser rápido y, reitero, en el caso de que no se quieran sentar o no quieran pactar los presupuestos, el Gobierno los presentará en las Cortes antes de Navidad. Decía el señor Jimeno que los presupuestos del año que viene tendrían un carácter demasiado social, que sería imposible decir que no son presupuestos por parte de la izquierda. ¿Valora el señor Guillén que realmente cuando lleguen los presupuestos antes a las fuerzas de izquierda, sea Podemos, Izquierda Unida, incluso Junta Aragonesista, que se vean posibilitados a decir que no, que son unos presupuestos excesivamente sociales en medio de la acuerdo de esas fuerzas de izquierda? No, bueno, en primer lugar, creo que hay que distinguir entre Chunta Aragonesista, que forma parte del Gobierno y que evidentemente apoya los presupuestos que presente el Gobierno, de Izquierda Unida, que ha suspendido las relaciones con el Gobierno y no sabemos exactamente esa suspensión hasta dónde llega, o la posición de Podemos, que se ha negado o que se está negando en estos momentos
a negociar cualquier presupuesto. Nosotros vamos a presentar unos presupuestos de marcado carácter social, unos presupuestos de izquierdas, unos presupuestos que van a estar dirigidos fundamentalmente, primero, a generar empleo y, en segundo lugar, también a consolidar las políticas sociales, es decir, ayudar más a todas aquellas personas que se han quedado descolgadas como consecuencia de la gravísima crisis económica que hemos venido padeciendo. Y, por lo tanto, parece que no sería razonable que con unos presupuestos sociales esas fuerzas políticas que se llaman de izquierdas tengan algún problema para poderlos apoyar. Pero, en todo caso, reitero, si el empecinamiento de ellos es tal que les lleva a decir no, no y no, al final tendrán que explicar a los colectivos sociales, a los colectivos que más problemas, que más dificultades tienen en el día a día para poder subsistir, tendrán que explicarles por qué están diciendo que no a esos presupuestos que, reitero, van a tener un marcado carácter social. Bueno, entiendo que las negociaciones se van a llevar a cabo en el ámbito parlamentario. El acuerdo del 13 de septiembre lo firmaron los grupos parlamentarios y, por lo tanto, creo que es en ese ámbito en el que se pueden producir las negociaciones. Entiendo que el emplazamiento es del grupo parlamentario. El grupo parlamentario socialista será el que emplazará a los grupos que han apoyado la investidura. Es decir, yo creo que tiene que ser inmediatamente. Yo creo que tiene que ser esta semana. No, reitero, si se niegan a sentarse o se niegan a apoyar los presupuestos, nosotros antes de Navidad estaremos en disposición de presentar unos presupuestos. Que he dicho que solo pueden tener un pequeño condicionante, y es que no tengamos presupuestos aprobados en el Gobierno de España, porque evidentemente, como saben ustedes, antes de presentar los presupuestos tenemos que aprobar un techo de gasto, el Gobierno tiene que fijar también cuál es el límite de déficit para las comunidades autónomas, elementos que son sustanciales para poder presentar unos presupuestos. No, nosotros no nos negamos a hablar con nadie, pero evidentemente hemos dicho por activa y por pasiva que solamente aprobaremos un presupuesto con las fuerzas políticas de izquierdas. Y, por lo tanto, eso lo tienen que saber taxativamente. Lo sabe ya tanto Podemos como Izquierda Unida. El Gobierno solo presentará presupuestos con el apoyo de las 4 fuerzas políticas que dieron la investidura al presidente Lambán. Pues me disculpará, pero en estos momentos tenía yo en mi cabeza precisamente que se había dirigido el juzgado de Huesca al consejero de Cultura diciéndole que actuaría por la vía penal si no cumplía con las sentencias judiciales. Le contestaré a lo que usted está preguntando, o le contestará la propia consejera sobre ese tema en concreto que yo en estos momentos desconozco. No obstante, quiero decirle que al respecto de lo que le estoy comentando, de ese emplazamiento que han hecho los juzgados al consejero de Cultura, el Gobierno de Aragón tiene que hacer una manifestación que es contundente. El Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de las leyes y de las sentencias judiciales, por eso vivimos en un Estado de Derecho. Cuando uno no cumple ni las leyes ni cumple, desde luego, las sentencias judiciales, eso ya no es un Estado de Derecho, eso se podría llamar un estado de anarquía. Y, desde luego, reitero, el cumplimiento de las sentencias judiciales es obligado para todo el mundo, mucho más para los cargos políticos. Muy bien. Sí, y lo he hecho. Le voy a matizar. No he hablado, le he mandado un WhatsApp y él me ha contestado diciéndome, porque está fuera en estos momentos de Zaragoza, que el miércoles, es decir, que mañana hablaremos y, por lo tanto, empezaremos a ver qué posibilidades tenemos de sacar adelante una ley que, como he dicho siempre, está al 90% elaborada. No, pero yo ya he dicho, y lo dije en la comparecencia que tuve el otro día en las Cortes, que el texto relativo a la financiación está elaborado también.
es decir, en qué se tiene que basar la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza. Está elaborado también la participación en la futura ley que hagamos de los ingresos en la comunidad autónoma, las inversiones que el Gobierno tiene que realizar y que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio que se tiene que hacer con la Diputación Provincial precisamente para sufragar infraestructuras en los municipios que dependen del Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, todos los elementos que tienen que conformar la financiación están ya elaborados de una manera normativa, y de lo que tenemos que hablar es de la primera cifra sobre la que tenemos que pactar y sobre la que tenemos que negociar. ¿Y esa cifra cuándo se va a dar? Porque realmente llevamos mucho tiempo hablando de la ley de capitalidad, pero nunca hay cifra. Bueno, yo siempre les he dicho lo mismo, que la cifra sería lo último. Y, por lo tanto, hemos estado hablando de ley de capitalidad, hemos hecho un texto. Quiero decirles algo, es que llevamos 34 años sin hacer una ley de capitalidad. Y cuando ahora llevamos un año negociando, parece que todo el mundo le parece que el tiempo se alarga en exceso. Bueno, pues después de 34 años, si somos capaces en un año de hacer la ley de capitalidad, creo que habremos hecho un buen trabajo. Por lo tanto, está el texto prácticamente hecho, y nos tenemos que sentar a negociar algunos flecos que quedan en materia de organización municipal y, sobre todo, el gran asunto que es las cantidades económicas. Pero ustedes conocen perfectamente también que la paralización de la ley lamentablemente no ha tenido nada que ver ni con las cantidades que el Gobierno tiene que pagar por ley de capitalidad al Ayuntamiento de Zaragoza, sino que han sido por cuestiones ajenas que nosotros hemos criticado. Cuestiones ajenas como, por ejemplo, el pago o no pago de las deudas del tranvía, o como, por ejemplo, la obligatoriedad que tiene el Ayuntamiento de pasar al Gobierno de Aragón los padrones para poder cobrar el ICA. Lamentablemente, esas que no son cuestiones que debieran de afectar a una ley de capitalidad han sido los elementos que han hecho que el Ayuntamiento paralizase la ley. Muy bien. ¿Han tenido alguna noticia del Ayuntamiento? No, ninguna. Está todo igual. Yo es que tenía una duda un poco con lo que ha dicho con los presupuestos. Está diciendo... He hecho una rueda de prensa excesivamente larga, no me extraña que usted tenga alguna duda. Sí, no, por tanto que si los presento, que si no, que si me apoyan unos o los otros. A ver, está diciendo que si no apoya, si no se reúne con Podemos, vamos, con la izquierda, estaría dispuesto a presentar el Gobierno sus presupuestos, pero por otro lado está diciendo que si no le van a apoyar la aprobación no habrá presupuestos. Entonces no me cuadra. Si no van a tener el apoyo... Le tiene que cuadrar, porque una cosa es presentar los presupuestos y otra la posibilidad que tiene el Gobierno en un momento determinado de retirar unos presupuestos que haya presentado en las Cortes. Quiero decirle, esto está muy claro. No me lleve por ese terreno, porque lo he dicho por activa y por pasiva, que el Gobierno solo aprobará unos presupuestos con el apoyo de la izquierda. Esa es la conclusión. Última pregunta, ¿os parece? Perdón, no. De que la inversión en Aragón de las sociedades públicas y las fundaciones será de en torno al 9%. ¿Tiene el dato estatal? Lo tengo por comunidades autónomas. Un segundo, por favor, a ver si soy yo capaz de tenerlo. No, lo tengo por cada una de las comunidades autónomas. Sí. Por eso les he dicho que Aragón era la antepenúltima. Solamente tenemos por detrás, en porcentaje de ejecución, Extremadura con el 6,9 y Castilla-La Mancha con el 3,2. ¿Cuáles son las Pues el 37% en Ceuta, 33,8 La Rioja, 31,1 Canarias, 29,6 Comunidad Foral de Navarra, 27,1 Islas Baleares y así. Reitero, primer semestre del año 16. Muy bien, muchísimas gracias.